Exclusivo Noticentro 1, tercera entrega de la investigación sobre la infiltración del ELN en Bogotá. Fiscalía documenta amenazas a la fuerza pública por parte del grupo Los Nadie. En ellas hablan de quemar vivos a los policías. Tras informe exclusivo de Noticentro 1, la senadora María Fernanda Cabal cuestiona protestas de 2021. Ministerio de Igualdad cierra 2025 con ejecución crítica en su inversión. Gobernadores se declaran en rebeldía contra impuestos al licor y el tabaco. Ministro del Interior advierte a gobernadores que desacatar el decreto podría ser prevaricato. Antioquia frena decreto tributario del gobierno y aplica excepción de inconstitucionalidad. Exclusivo, Matt Damon revela en Noticentro 1 detalles no conocidos de su nueva película El Botín. La entrevista en las noticias del entretenimiento. Exclusivo Noticentro 1, tercera entrega de la investigación sobre la infiltración del grupo terrorista ELN en Bogotá. La Fiscalía documentó graves amenazas a la fuerza pública por parte de la banda Los PPP, en las que se habla de quemar vivos a los agentes de policía. Exclusivo Noticentro 1. Estos videos recolectados por la Fiscalía hacen parte del dossier contra la banda de los PPP o Los Nadie, en los que se les ve haciendo ataques a la fuerza pública y a la infraestructura de transporte. Las grabaciones recolectadas de diferentes fuentes llevaron al ente acusador a hacer un seguimiento de quiénes eran los agresores, documentando que en diferentes hechos las mismas personas eran los presuntos responsables. Las 11 personas de los PPP habrían participado en diversos actos de vandalismo registrados así por la Fiscalía en 7 días en inmediaciones de la Universidad Nacional, un ataque en el Portal de las Américas, un ataque en la Universidad Pedagógica, un ataque en la Universidad Distrital y al menos 2 días en el sur de la capital. Noticentro 1 tuvo acceso al minuto a minuto de los hechos de caos en Bogotá. Alias Tolima, quien es el que aborda la patrulla, golpea el vehículo, le tira pintura color negro al capó, detiene su marcha y amenaza a los agentes de la policía diciéndoles: tombos y vamos a quemar vivos, cerdos, y a las mujeres patrulleras las vamos a violar. Igualmente se encontraba con la presencia de otro sujeto de la organización, quien es quien lanza la bomba Molotov. Esto es una botella llena de gasolina contra la integridad de un agente de la policía. Este video muestra cómo se inició la destrucción de la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional, en la que incluso fue amenazada la encargada de la caja con los pasajes. Las 3 personas ingresan a la estación del Transmilenio, proceden a romper las cámaras, lectores y pantallas al interior de dicha estación con el uso de extintores, martillos y varillas. Asimismo, con el lanzamiento de bombas Molotov, incineran los torniquetes de dicha estación. Adicionalmente, Camilo Andrés Portilla Castañeda amenaza a la recaudadora de la taquilla de esta estación de Transmilenio, la amenaza diciéndole que la iba a incinerar con ella en su interior, o sea que iba a incinerar la taquilla con ella en su interior. La Universidad Nacional también fue víctima de los ataques cuando fue destruido el sistema de seguridad interno. Sneider Sebastián Cantor Cortés alias Salvatori, quienes ambos incineran ese cableado de la CPU y causan daños en esa caseta de seguridad, donde afectaron 4 cámaras de seguridad, 2 monitores, 2 teclados, un teléfono fijo y un lector de códigos. Igualmente una talenquera y, reitero, incineraron el cableado de la CPU. En el expediente también figura un ataque a un bus del SITP con al menos una decena de pasajeros. Todos proceden a romper todos los vidrios del bus, a hacerles grafitis al bus. Después de vandalizarlo completamente, empiezan a lanzar botellas de gasolina, bombas Molotov encendidas contra el vehículo, generando la incineración total de este vehículo. Recordemos, vehículo de transporte público que se encontraba con pasajeros al momento que son abordados por este grupo de personas. Cuando terminaban los ataques, los señalados integrantes de los PPP o Los Nadie entraban en las universidades para evadir a las autoridades.
esto en desarrollo de lo que estas personas denominan estalles, manifestaciones de carácter violento, donde antes de salir cada uno de estos integrantes se cambian de ropa, es decir, en lenguaje de ellos se ponen carpos, es decir, se cambian de ropa, utilizan overoles, máscaras, capuchas, se colocan objetos o maletas debajo de la ropa para parecer con más peso, inclusive se colocan bolsas o medias de fútbol para tapar sus zapatos, utilizan guantes de carnaza para manipular los elementos peligrosos que lanzan. Igualmente, una vez ya han realizado todas estas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para nuevamente cambiarse y así no ser detectado por las autoridades. Estas personas enfrentarán un juicio por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, entre otros cargos. Además, el ente acusador investiga su posible vinculación con personas cercanas a la guerrilla del ELN. De inmediato, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó a la exclusiva de Noticentro 1 sobre hechos ocurridos en 2021 y aseguró que ese contenido confirma las denuncias que ella misma había hecho en su momento. A través de su cuenta en la red social X, la congresista María Fernanda Cabal afirmó que el reporte de Noticentro 1 ratifica lo que, según dijo, denunció en su momento sobre una presunta toma guerrillera durante las manifestaciones del 2021. La senadora señaló directamente al presidente Gustavo Petro y a sectores que hoy hacen parte de su proyecto político, a quienes acusó de haber utilizado colectivos violentos para generar caos y temor en medio de las protestas. Cabal sostuvo que esos hechos hacen parte de un plan organizado y no de expresiones aisladas de inconformidad social. Importante reporte de Canal 1 confirma lo que en su momento denuncié como una verdadera toma guerrillera en 2021. Petro y sus aliados utilizaron colectivos violentos para sembrar terror y vender caos. La congresista también aseguró que actualmente varias de las personas involucradas en esos hechos estarían siendo judicializadas y defendió que esos procesos avancen ante las autoridades competentes. Luego de la investigación que hizo Noticentro 1 sobre la infiltración del grupo terrorista ELN en actos vandálicos en la capital de los colombianos, hoy hablamos con un experto en seguridad para que nos cuente y nos explique cuál es el impacto real de estos hechos en Bogotá. Noticentro 1 consultó a un experto en seguridad, quien advirtió que las infiltraciones del ELN para cometer actos vandálicos en Bogotá responden a un proceso de dispersión de células criminales desde otras regiones del país. Hay un debilitamiento de la fuerza pública específicamente en el Catatumbo y en el sur del país, donde estas redes criminales desde allí se están apoderando de los territorios para financiar a través del narcotráfico a estructuras criminales urbanas que se están moviendo en la capital de la República. El especialista también se refirió a los audios revelados por Noticentro 1 en los que se escuchan amenazas directas contra integrantes de la fuerza pública de Bogotá. Las autoridades también deben fortalecer lazos entre distrito y también las autoridades a nivel nacional para llegar a los cabecillas de estas estructuras y poder desmantelar estas bandas criminales. Los analistas de seguridad coinciden en que la situación no se limita únicamente a la presencia de milicias del ELN, pues en Bogotá también operan otras bandas urbanas y estructuras criminales que han intensificado la disputa por los corredores estratégicos, lo que ha incrementado los niveles de riesgo en diversas zonas de Bogotá. Noticentro 1 conoció un informe que confirma que el Ministerio de la Igualdad cerró el 2025 con una ejecución crítica de su presupuesto. Exclusivo Noticentro 1. Noticentro 1 conoció en exclusiva un informe que da cuenta de que el Ministerio de la Igualdad cerró en 2025 con una ejecución mínima de su presupuesto de inversión, pese a tener casi todos los recursos aprobados y comprometidos. Según el informe oficial de seguimiento a la ejecución presupuestal elaborado por la Subdirección Administrativa y Financiera con cifras del CIP Nación a 31 de diciembre del 2025, el Ministerio de la Igualdad contaba con 455.000 millones de pesos. De ese monto, los pagos efectivos alcanzaron solo 107.000 millones, es decir, el 23,56%, y con 360.000 millones destinados a inversión, pero solo se pagó 18.659 millones, lo que equivale a una ejecución real del 5,18%. El documento revela que, aunque los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos alcanzaron cerca del 100%, el dinero no se tradujo en pagos efectivos ni en ejecución real de la política pública.
La mayoría de los recursos quedó en etapas administrativas, sin llegar a los programas ni a los beneficiarios. Los datos muestran una ejecución crítica en líneas sensibles. La prevención de atención de violencia contra las mujeres cerró con 0% de pagos. El programa de acceso igualitario al agua apenas alcanzó el 0,22% y la atención a personas en situación de calle no llegó ni al 1%, pese a contar con presupuesto aprobado durante toda la vigencia. El informe también evidencia un fuerte contraste. Mientras los gastos de funcionamiento sí se ejecutaron y las reservas presupuestales del 2024 se pagaron en su totalidad, la inversión nueva del Ministerio de la Igualdad quedó prácticamente congelada en 2025. El balance deja en evidencia una subejecución grave de la inversión social con recursos comprometidos en el papel, pero sin impacto real en los territorios. Noticia en desarrollo. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. Los gobernadores del país avanzan en una posición conjunta de rechazo al decreto con el que el gobierno incrementó los impuestos al licor y al tabaco. Los mandatarios consideran que la medida vulnera la autonomía territorial y pone en riesgo recursos claves para la financiación de los departamentos. La iniciativa fue impulsada inicialmente por la gobernación de Antioquia y ella cuenta con el respaldo de al menos 17 departamentos, cuyos gobernadores anunciaron que no aplicarán el decreto en sus territorios y que además interpondrán acciones judiciales, entre ellas tutelas y demandas de constitucionalidad. Esto va a afectar a nuestros departamentos, lo he venido diciendo desde antes que saliera. Nos va a afectar primero el contrabando, segundo se van a disminuir nuestros ingresos, tercero los ingresos que generen los impuestos según el decreto se van a venir para el gobierno central, es decir, van a lograr que el impacto de las finanzas disminuidas en los departamentos va a ser pues en la región, pero no solamente es para cualquier cosa, es para la salud, para la educación. Los mandatarios advierten que el aumento de estos impuestos podría generar un impacto negativo en las finanzas departamentales al afectar ingresos que tradicionalmente están destinados a programas de salud pública, hospitales y actividades deportivas. Y es que son varios los gobernadores que están dispuestos a no acatar el decreto, por lo cual el gobierno advirtió que esto podría constituir incluso un prevaricato. El jefe de la cartera política aseguró que los mandatarios regionales no tienen competencia para decidir si acatan o no un decreto presidencial y señaló que esa función le corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. Benedetti advirtió que desconocer el decreto podría traer consecuencias penales y fiscales para los gobernadores que decidan no aplicarlo, al considerar que estarían usurpando funciones del alto tribunal. Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo. El pronunciamiento del ministro se da en medio de un debate jurídico y político por la emergencia económica, mientras algunos gobernadores evalúan su alcance y la aplicación en los territorios. La gobernación de Antioquia anunció que por el momento no aplicará el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional. La decisión se toma mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo que permite a las autoridades dejar de aplicar una norma cuando se presume contraria a la Constitución. Y el camino que yo le voy a exponer aquí a mis colegas es que, amparados en la misma Constitución, nosotros podemos optar por la inaplicabilidad por cuenta de la excepción inconstitucional que suponen estas medidas. Desde la administración señalan que esta decisión busca proteger la autonomía fiscal de las regiones y defender el orden constitucional. Sin duda alguna, los que están asociados al hipoconsumo de los licores, pero también el asociado al IVA. Es que en el caso de la fábrica de licores de Antioquia, tendríamos que girarle a Petro durante este año más de 720.000 millones de pesos, que son recursos que se podrían crear en Antioquia o en cualquiera de los otros entes territoriales donde la fábrica de licores vende su aguardiente, su ron o cualquiera de sus productos. Desde la administración señalan que esta decisión busca proteger la autonomía fiscal de las regiones y defender el orden constitucional. Fue confirmada la fecha de la reunión en la Casa Blanca. El presidente Gustavo Petro viajará a Washington el próximo 3 de febrero a reunirse con su homólogo Donald Trump.
El mandatario Gustavo Petro sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump el 3 de febrero, en un espacio clave para la agenda bilateral entre ambos países. El encuentro se dará en medio de tensiones y reacomodos diplomáticos recientes y se espera que se aborden temas sensibles como la relación política, cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y asuntos regionales, incluidos los escenarios en América Latina. El Consejo de Ministros tiene un tema que es el que ha, digamos así, intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión, que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra. Desde el gobierno colombiano se ha insistido en la importancia de mantener los canales de diálogo directo con Washington, mientras que esta reunión es vista como una oportunidad para redefinir el tono y los alcances de la relación con la administración Trump en su nuevo periodo. La Comisión de Disciplina Judicial investigará a los fiscales a cargo del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por presuntas demoras en el proceso del prófugo Carlos Ramón González. Los fiscales encargados de investigar el proceso en contra del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, serán indagados por posibles demoras que habrían conllevado a la fuga del exfuncionario Petro, quien actualmente está en Nicaragua. Derivado de la 1. Demora en la imputación, 2. Demora en la solicitud de medida de aseguramiento, 3. en el trámite de la circular roja, entre otros actos que permitieron darle el tiempo para que el mismo, sin presentarse a la audiencia de manera directa, como hicieron los otros imputados, se fugara hacia el exterior. González es investigado por ordenar los sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara para favorecer el trámite de las reformas sociales en el legislativo. Noticentro 1 conoció el contenido de la carta que envió el comisionado de paz Oti Patiño al Ministerio de Justicia solicitando el traslado de 17 cabecillas de peligrosas bandas criminales a Barranquilla. Una carta firmada el 10 de enero por el consejero comisionado para la paz Oti Patiño reveló una solicitud formal que hizo al Ministerio de Justicia para trasladar a Barranquilla a 17 cabecillas de las bandas criminales, los costeños y los pepes. De forma respetuosa solicitamos a usted como ministro de Justicia y en caso de que se cumplan todos y cada uno de los requisitos legales y reglamentarios, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado al CMSBA, Cárcel Media de Seguridad de Barranquilla, de las personas privadas de la libertad que se relacionan a continuación. Entre los nombres incluidos en la lista figuran Over Ricardo Martínez, alias Negro Over, el propio alias Castor, Kevin Andrés Tobar Rivera, alias Kevin Menor, y Carlos Ortiz Blanco, alias Cachete, considerados cabecillas con incidencia en la dinámica criminal de la región Caribe. Desde la Consejería Comisionada para la Paz se indicó que esta solicitud de traslado busca facilitar avances dentro de la Estrategia Nacional de la Paz Total. La solicitud realizada constituye un gesto de paz por parte del Gobierno Nacional y se espera que contribuya a la política pública de paz total. No obstante, 2 días después de la firma de esta carta, es decir, el 12 de enero, el ministro de Justicia, Andrés Ibárraga, informó que el traslado de alias Castor a una cárcel en Barranquilla fue suspendido debido a incumplimientos en los acuerdos, sin precisar mayores detalles sobre estas faltas detectadas. La Fiscalía presentó ante la Corte Suprema un recurso de casación con el que espera revivir la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un documento de más de 100 páginas, la Fiscalía sustentó la demanda extraordinaria de casación con la que busca que se reviva la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia será analizado por los magistrados para definir si se mantiene la absolución al primer mandatario luego de que el Tribunal de Bogotá lo declarara inocente al revocar una decisión de primera instancia. El expresidente Álvaro Uribe fue investigado por la Fiscalía y juzgado por presunta manipulación de testigos por los cargos de fraude procesal y soborno. Ahora la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre el caso contra el exmandatario. Regiones. La gobernadora del Chocó confirmó que tras un ataque con drones cargados con explosivos, al menos 10 soldados, entre ellos un suboficial, resultaron heridos. Hasta el momento no han podido ser evacuados.
La gobernadora del Chocó confirmó que los 10 soldados heridos tras el ataque con drones en San José del Palmar aún no han podido ser evacuados debido a las difíciles condiciones de seguridad y climáticas en la zona. No obstante, señaló que los uniformados se encuentran estables de salud y recibieron primeros auxilios en el lugar. No ha sido posible a pesar que se hicieron todos los esfuerzos en la tarde de ayer, en la noche para sacarlos. El clima, las condiciones del clima no han permitido que se puedan evacuar estos soldados, pero están estabilizados a la fecha. Las autoridades atribuyeron el ataque al ELN y rechazaron lo que calificaron como una grave violación al derecho internacional humanitario. Desde la gobernación del Chocó advierten que podrían presentarse nuevas retaliaciones y se mantiene la alerta máxima con acompañamiento de la fuerza pública. La Gobernación del Atlántico le exigió soluciones inmediatas a la nueva EPS frente a la necesidad de 400.000 usuarios que aún padecen problemas como la falta de entrega de medicamentos. Debido a una crisis de iliquidez financiera, desde el pasado 20 de diciembre, la nueva EPS suspendió la entrega de medicamentos en el Atlántico, afectando especialmente a pacientes crónicos, trasplantados, oncológicos y personas con enfermedades de alto riesgo. Lo que se ha vuelto una regla general es que siempre existe un pendiente. Y más ahora que ya no son pendientes, sino no entrega. Simplemente no hay entrega de medicamentos, van al médico, le formulan algo y no tienen dónde reclamar su medicamento. De acuerdo con la nueva EPS, la crisis financiera y los embargos derivaron en una deuda de 75.000 millones de pesos con el gestor farmacéutico Éticos. A la iliquidez temporal que en este momento tiene la nueva EPS, ya la nueva EPS tiene la mayoría de las acciones, que serían el 52%, y esto mejoraría el flujo de recursos. La crisis también afecta a usuarios en condición de pobreza de los corregimientos del Atlántico que regresan a sus casas con un sello de pendiente y sin los medicamentos. El departamento de Caldas está atravesando una grave crisis en el sector salud. Uno, por cuenta del pico de contagios de enfermedades respiratorias, y dos, por los cierres hospitalarios que se han dado por cuenta de las millonarias deudas de las EPS. La Dirección Territorial de Salud de Caldas y varios hospitales de alta complejidad en el departamento y el municipio de Manizales aseguran que los servicios de urgencias están colapsados debido a la alta ocupación. Piden hacer un uso en casos de urgencias vitales. Es importante que la comunidad del departamento de Caldas sepa que en este momento estamos presentando una incidencia, un incremento importante de cuadros gripales. Los cuadros gripales en este momento están altamente asociados con influenza. Saber también que la variante AH3N2 ya se tiene un diagnóstico hecho en el país y notificado por el Instituto Nacional de Salud. La ocupación hospitalaria en el departamento asciende actualmente al 76%, con una de las cifras más altas en Manizales, donde alcanza el 92%. De acuerdo con la autoridad sanitaria, en el país ya fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud la circulación de la variante de la influenza H3N2, situación que explica el incremento de consultas por síntomas respiratorios y obliga a reforzar las medidas de prevención a nivel comunitario e institucional. Finalmente, la Dirección Territorial de Salud de Caldas informó que se mantiene una vigilancia epidemiológica continua de la infección respiratoria aguda grave en el departamento. Todo ello con el objetivo de monitorear su comportamiento, anticipar posibles picos de contagio. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias mantiene una vigilancia constante sobre la capacidad instalada de la red hospitalaria del departamento de Caldas. El alcalde de Popayán fue autorizado por el Consejo de la Ciudad para endeudar al municipio en 48.000 millones de pesos. El Consejo Municipal autorizó a la actual administración para solicitar un crédito de 48.000 millones de pesos ante entidades bancarias con obras ya definidas y que son prioritarias. Hemos podido conseguir la confianza de nuestro consejo en un empréstito cercano a los 48.000 millones de pesos. Son varias obras de impacto, del primer puente vehicular y elevado sobre la ciudad de Popayán, que va a mejorar ostensiblemente la movilidad de todos los ciudadanos. El municipio venía de una situación económica complicada,
con deudas desde la administración de Luis Fernando Velasco como alcalde, que asfixió económicamente a Popayán. Es de entender que la deuda que tenía con la familia Solarte ponía en estado crítico la situación financiera de nuestro municipio. Gracias a ese buen comportamiento de los payaneses que están confiando en esta administración, en esa administración que se está haciendo con criterios no solamente técnicos, sino también éticos, nos está dando para atender esa amenaza de la deuda Solarte, que vamos a dejarla saldada completamente, pero también para poder financiar las obras más grandes del municipio. El apoyo de los contribuyentes con el pago oportuno ha sido primordial para acceder al empréstito y poder pensar en estas obras que son de gran interés para la ciudad. La Gobernación de Antioquia y la licorera del departamento denunciaron que las imposiciones tributarias del gobierno nacional pusieron más costoso el aguardiente que se fabrica en la región. El aguardiente antioqueño es uno de los licores más tradicionales en Medellín y en varias regiones del país. Hoy una botella de 750 mililitros se consigue alrededor de los 40.000 pesos, pero su precio aumentaría de manera significativa por los cambios tributarios decretados por el gobierno nacional, que elevan el IVA a los licores y aumentan el impuesto al consumo, generando un fuerte impacto en la fábrica de licores de Antioquia y en el bolsillo de los consumidores. Hoy en día una botella de aguardiente antioqueño de 750 mililitros está a pie de factura 40.000 pesos y pasaría a 60.000 pesos muy seguramente al consumidor final. Desde la FLA y la Gobernación de Antioquia se advierte que ya se analizan medidas cautelares y acciones jurídicas para frenar los efectos de estas decisiones ante la preocupación por una caída en las ventas. Crece el escándalo por el presunto entramado de corrupción en trámites de tránsito en el municipio de Girón, en Santander. En cámaras quedó en evidencia una presunta corrupción sistemática en la dirección de tránsito del municipio de Girón. Al parecer, un hombre vestido de civil sería quien estaría realizando comparendos de tránsito de manera irregular. El señor ese de civil, el agente este de tránsito le pasó el celular a él de los comparendos y él de civil me está realizando un comparendo a mi cédula. Vea, le pasó el celular, vea, mire, vea. La denuncia fue interpuesta por Carlos Parra, ex concejal de Bucaramanga y candidato a la Cámara de Representantes, quien fue interceptado durante una actividad pública por Diego Alexander Cristancho Blanco, señalado como presunto agente de tránsito, quien estaría vinculado a prácticas que beneficiarían a una empresa privada encargada de ofrecer cursos pedagógicos a infractores. Una familia de agentes de tránsito es dueña de una empresa dedicada a la reducción de comparendos, pero 4 agentes de la misma familia abusan de los comparendos en el área metropolitana y dirigen las personas a esta empresa. De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema operaría de la siguiente manera. Agentes de tránsito imponen multas a los conductores, quienes posteriormente son remitidos a una empresa privada, donde podrían evitar el proceso ordinario de pago de la sanción. No siendo suficiente, en la empresa le proponen a las personas que pueden hacer el curso o pagar una plata por no hacer el curso. Esto en una forma sistemática y generalizada, que ha hecho que abusando de los comparendos monten todo un esquema de corrupción que tiene asfixiada a la gente del área metropolitana de Bucaramanga. Tras la presentación de la denuncia, también se conocieron presuntos mensajes internos en los que se explicaría la forma de ofrecer los servicios de dicha empresa a las personas sancionadas. Esto lo respaldamos con chats, grabaciones y pruebas que muestran que lo que hay aquí es un esquema de corrupción. Ante estos hechos, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, los organismos de control y las autoridades judiciales están llamados a investigar con rigor lo que estaría ocurriendo en la Dirección de Tránsito de Girón. Bogotá. Esta tarde se registró en Bogotá un intento de robo que ocasionó un grave accidente automovilístico y que dejó como saldo 3 personas fallecidas en el suroccidente de la ciudad. Sobre las 2:40 de la tarde de este jueves se registró un robo en la carrera 68 con calle 72, lo que desencadenó una persecución por la carrera 68 que rápidamente terminó en un choque múltiple que involucró a 3 vehículos automotores, una volqueta y una motocicleta. El resultado fatal de este hecho fue 2 personas fallecidas que se movilizaban en un vehículo gris, así como un presunto delincuente que se movilizaba en la motocicleta. Es capturada una persona en el lugar de los hechos, encontrando un arma de fuego en vía pública, ubicando también de igual forma
los elementos hurtados con anticipación. Las labores de criminalística y el levantamiento de los vehículos terminaron alrededor de las 7:30 de la noche. El precio del dólar recuperó terreno en esta jornada del jueves, pero sigue estando marcado por una alta volatilidad. Después de 2 días a la baja, el precio del dólar recuperó terreno este jueves y la divisa cerró en 3.687 pesos en promedio, lo que significó una corrección de 32 pesos frente a la jornada anterior. Frente a las operaciones de hoy, la recuperación se dio por la caída en el precio del petróleo, en el mercado internacional y los datos de empleo en los Estados Unidos. Las solicitudes semanales de desempleo sorprendieron a la baja con 198.000 frente a las 215.000 esperadas. Entonces, esto reforzó la idea de un mercado laboral resiliente y con ello un sesgo de tasas más alta por más tiempo, lo que llevó a fortalecer el dólar a nivel global. El segundo factor fue clave para Colombia. El Brent cayó cerca de un 3,98% en la jornada, luego de que se moderaran los temores geopolíticos alrededor de Irán y el mercado volviera a enfocarse en señales de oferta. Sin embargo, el precio del dólar se mantiene por debajo de los 3.700 pesos y en parte se da por las presiones derivadas de la operación de deuda que hizo el gobierno en el mercado financiero por 4.900 millones de dólares. La monetización de esos recursos acentuó la caída del precio el pasado martes y miércoles. Los flujos asociados a esta emisión pues incrementaron de forma significativa la oferta de dólares en el mercado local, presionando a la tasa de cambio hacia niveles no vistos desde el 2021, en un movimiento que se dio con volúmenes bastante elevados por encima de los 1.300 millones de dólares. Otro de los aspectos que ha generado un impacto en el dólar es el diferencial de las tasas de interés entre Colombia en 9,25% y Estados Unidos de 3,75%. La mayor tasa representa más rentabilidad para los inversionistas que podrían aumentar sus flujos de capital en el país, incrementando la oferta de la divisa y por ende abaratando el precio. Un aumento importante en la diferencia de las tasas de interés entre el Banco de la República y la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que la tasa de interés en Estados Unidos ha venido bajando. Mientras tanto, se espera que la tasa de intervención del Banco de la República en Colombia pueda empezar a subir en el año 2026. El precio se mantendría sobre esos niveles hacia finales de este mes. Camacol advirtió que el gobierno nacional está intentando ponerle control a los precios de la vivienda, lo que encarecería notablemente el mercado. La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, advirtió sobre posibles riesgos jurídicos y afectaciones al acceso a la vivienda, frente al borrador de decreto del gobierno que propone fijar el precio de la vivienda de interés social exclusivamente en pesos colombianos. Nosotros consideramos que el gobierno está haciendo un intento improvisado de ponerle control a los precios de la vivienda de interés social en Colombia, con todo lo malo que eso trae, porque definitivamente vamos a ver una reducción más aguda de la oferta, que a la larga va a ser muy malo para todos. ¿Por qué? Porque se va a encarecer el precio de la vivienda nueva, de la vivienda usada y sobre todo del mercado de arrendamientos. Según el gremio, modificar las condiciones actuales de fijación de precios podría impactar directamente la capacidad para acceder a una vivienda, al eliminar mecanismos que hoy permiten ajustar los valores de acuerdo con la realidad económica. Se eliminan los topes de los precios de vivienda para las principales aglomeraciones urbanas como Bogotá, como Medellín, que pueden ser hasta de 150 salarios. Se eliminan los topes para la renovación urbana, para la vivienda de interés social en renovación urbana, también muy importante para las principales ciudades, lo que va desarmando las posibilidades de política pública y de ordenamiento territorial en las diferentes regiones de Colombia. Finalmente, el gremio invitó al gobierno a revisar la propuesta desde un análisis técnico y responsable y pidió respetar y valorar el papel del sector privado en la construcción de vivienda en el país. Alertan por alzas en las tarifas de energía. Expertos aseguran que la inflación y el aumento del salario mínimo hacen mucho más costosa la comercialización. En un análisis energético, expertos advierten que este año las tarifas de energía pueden verse afectadas por indicadores macroeconómicos del país. El primero de ellos tiene que ver con el salario mínimo, que aumenta los costos de operación en la comercialización, altamente intensivo en mano de obra por personal de atención y facturación. Se suman los ajustes de la inflación y los costos de producción que afectan la tarifa de los hogares y las empresas. Sumados todos estos factores, se prevé que podamos tener un incremento no menor a los 54 pesos por kilovatio hora.
Asimismo, advierte que los cargos tributarios por impuesto al carbono y las medidas para cubrir la deuda de aire resultarán afectando al usuario. El gobierno se propone establecer un recargo de 8 pesos por kilovatio hora para solventar la situación financiera que afronta la empresa Aire. Los riesgos se mantendrán en 2026 por una posible llegada del fenómeno del Niño que aprieta el sistema eléctrico del país. El presidente Gustavo Petro aseguró que la gasolina comenzará a bajar de precio en el país tras el pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios. El presidente Gustavo Petro afirmó que el gobierno comenzará a reducir el precio de la gasolina en Colombia. Según explicó, esta decisión será posible luego de que su administración saldara completamente la deuda del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible heredada de los gobiernos anteriores. El mandatario señaló que su gobierno no se endeudó para aumentar el gasto, sino para pagar obligaciones de corto plazo y más costosas. Además, defendió la estrategia de refinanciación de la deuda pública conocida como rollover, con créditos más baratos y a mayor plazo. Petro aseguró que este manejo permitió liberar recursos y mejorar las condiciones financieras del país. Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar. Entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina. Finalmente, Petro sostuvo que, sumado al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, el pago de esa deuda permite anunciar una reducción en el precio de la gasolina, una medida que dijo beneficiará a todos los ciudadanos y marcará una diferencia frente a la política de subsidios aplicada en el pasado. Fedesarrollo reportó un incremento en el índice de confianza del consumidor al cierre de 2025. De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, el índice de confianza al consumidor cerró 2025 en cifras positivas. Para el mes de diciembre, dicho índice subió al 19,9%, mientras un mes atrás estaba en el 17%. Las condiciones económicas y las expectativas también subieron al 16,9% y al 21,9% respectivamente. La disposición de compra mejoró significativamente. Responden muy a lo que sucede hoy y basta ver simplemente el fin de año, el flujo importante de turismo, la compra de bienes, de servicios, bastante dinámica. Hay liquidez, hay dinero en la economía y esa confianza responde en buena medida a esto. La vivienda con el 3,9% tuvo la mejor dinámica, seguido de bienes durables como electrodomésticos con el 2,4% y vehículos con el 1,2%. Venimos de unos niveles de confianza extremadamente bajos para los años anteriores y digamos que mejorar esas cifras resulta, entre comillas, relativamente sencillo. La ciudad con el mejor índice de confianza fue Bogotá. Generando más de 80.000 empleos directos, el mercado de las motos cerró con cifras récord el 2025. El comercio de motocicletas en el país rompió récords en 2025. Se vendieron en promedio 2 motocicletas por minuto, reflejando la alta demanda de este medio de transporte en el país. Durante el año 2025 se registraron un poco más de 1.1 millones de motocicletas en todo el territorio nacional, teniendo 2 meses con registros por encima de la media, como fueron el mes de julio del año pasado y el mes de diciembre, cuando se registraron un poco más de 112.000 unidades de motocicletas. Este comportamiento consolida a la motocicleta como uno de los principales motores del mercado automotor colombiano. Las fallas que tienen los sistemas de transporte público de las ciudades y la facilidad tan grande que da la motocicleta en ciudades congestionadas. La moto es ágil y es muy económica y también es una herramienta de trabajo y por eso crece tan rápidamente. Diciembre se posicionó como el mejor mes de 2025 con más de 112.000 motos comercializadas. Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, incluyendo Bogotá, hacen un poco más del 40% del total de motocicletas registradas. Otro dato relevante es que más del 90% de las motocicletas que se registraron en el país fueron ensambladas con mano de obra local y la producción y venta de motocicletas generó más de 80.000 empleos directos en Colombia. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.687 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.307 pesos con 33 centavos. La libra de café en Nueva York
se cotizó a $3.58. El precio interno se cotizó a $2.659.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.28. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63.81. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,14% a 2.287. Noticentro 1. No tengo drogas. El perro no busca drogas, busca dinero. Una de las duplas más exitosas del cine, Matt Damon y Ben Affleck, regresa con El Botín, una película inspirada en hechos reales que nos cuenta la historia de un grupo de policías que cubre un operativo para incautar una millonaria cifra de dinero en efectivo en una casa, situación que podría poner en riesgo su honestidad y lealtad. Nadie tiene que morir esta noche. Tienen 30 minutos para salir de esa casa. I can see that your character is very methodical and analytical, but without losing that human side that often gets overlooked in this kind of work. Can you tell me about the emotional work behind your character? So yeah, my character is based on a real person, and that person was the technical advisor of the film. Chris Cassiano, my backstory very much mirrors his own life. And I got to spend a lot of time with Chris down in Miami, riding along with him, watching the tactical narcotics team, doing some of their operations, spending time with them, sitting and talking, and just spent a lot of time talking to Chris. And that really was how I developed that whole emotional kind of side to this character, what he's been through, and that's all really those are things that Chris helped me with. Dime qué mierda está pasando. El Botín cuenta también con la actuación de la colombiana Catalina Sandino, quien se enfrenta a uno de los papeles más retadores de su carrera. Son $20 millones. ¿Por dónde quieres empezar? Catalina, these films help us explore the ideas of loyalty and honesty from a very human perspective. What do you think this approach makes the story so interesting? You're very invested in the characters. I remember telling Joe that I love how it's written, because there's so many moments that they're unspoken, but you know what's happening and you kind of feel there's something underneath. And I love that about film. I don't like when films just tell you everything, or they have a voiceover, or they try to like guide you where to go in the film. This film is just it stands by on its own, and it's fun to watch. It's very fast paced. It's great action sequences. It's very entertaining. El Botín, filme que promete convertirse en uno de los más vistos del año a través del streaming, se estrena mañana en Netflix. Deberían tomar todo el dinero que puedan e irse, antes de que todo se ponga muy mal para todos. Los invito a ver The Rip. Llega una nueva temporada de Sin Carreta, el programa de análisis y opinión que se ha consolidado como un espacio para entender la actualidad nacional desde diferentes miradas. En esta nueva etapa, el formato mantiene su apuesta por el debate informado, el contexto y la lectura crítica de los hechos que marcan la agenda pública del país. Queremos seguir capitalizando todo eso que se ha logrado con Sin Carreta y agregándole, por supuesto, con más voces, con más personajes, con más contexto, con información de valor, eso que los colombianos necesitan saber. El programa aborda temas políticos, sociales y económicos, con la participación de analistas y voces expertas, buscando explicar qué hay detrás de las noticias y cómo éstas impactan a la ciudadanía. Vamos a tener un programa muy variado en donde queremos pensar más que todo en la gente. Está dirigido a todo Colombia, está dirigido a esas personas que quieren encontrar ese espacio para informarse mejor, para ampliar eso que encuentra en otros momentos informativos, en otras apuestas informativas de una manera distinta, que se caracteriza por la claridad, por la precisión y por contar las historias sin rodeos, sin carreta.
Una de las novedades de esta temporada es la llegada del periodista Andrés Montoya. Con una trayectoria reconocida en el periodismo televisivo colombiano, Montoya asume este nuevo reto profesional para aportar su experiencia al análisis y la opinión, fortaleciendo el contenido editorial del programa. Sin Carreta llega en su nueva temporada de lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal 1. El proyecto Refill Line de la argentina Jimena Caminos combina arte y ecologismo. La artista creó un arrecife artificial submarino de coral de 11 kilómetros a lo largo de la costa de Miami, compuesto por más de 20 carros que estaban almacenados en un depósito de chatarra. En tierra, los vehículos son una fuente de contaminación, pero sumergidos en el agua como esculturas de hormigón ecológico, pueden ayudar a atraer corales y a recuperar la biodiversidad que no hace tantos años habitaba estas populares aguas. En pocos días el arrecife ya está viendo crecer a sus primeros corales gracias al empleo de un material adherido a los vehículos que favorece la adhesión de estas partículas naturales.